Buenos días. Vamos a dar inicio a la conferencia de la doctora Jimena Soroguren, Sologuren, sobre la actual construcción del Estado boliviano. Jimena es comunicadora y graduada en Sociología por la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia. Ha realizado su doctorado en Literatura en la Universidad de Michigan y su tesis doctoral se titula La ciudad de los cholos, economía y cultura en los siglos XIX y XX en Bolivia. Actualmente es profesora de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz y investigadora de la Fundación Sur de Ecuador. La investigación que da lugar a esta conferencia fue realizada con financiamiento de la Vicepresidencia del Gobierno de Bolivia. Al mismo tiempo, su última publicación, en formato de libro, denominada Los Varones de Oriente, el poder en Santa Cruz, ayer y hoy, de la cual es coordinadora y autora de algunos artículos de ese libro, va a ser presentada en el marco de este mismo congreso. Por lo tanto, hoy en esta oportunidad no entraremos mucho en ese tema. Los invitamos a la tarde a la presentación del libro. Creo que lo central de abordar este tema que nos convoca es justamente la peculiaridad que tiene este nuevo Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Solo me tomaré un minuto para leer una parte del preámbulo de la Constitución de este Estado plurinacional que creo que puede ayudar a disparar cosas vinculadas con la conferencia que va a dar Jimena a continuación, ¿no? Este preámbulo dice que el pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de la historia, inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas, sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y el territorio, con la memoria de nuestros mártires, construimos un nuevo Estado. Evidentemente, el proceso de reformas iniciado hacia fines de los 80 se fortaleció con las reformas constitucionales y con la aprobación de una nueva constitución que pareciera crear el proceso constituyente abierto a partir de la visibilización del movimiento indígena. Creo que este tema es central para Latinoamérica, por lo tanto, esta conferencia tiene una gran relevancia para poder pensar en las nuevas formas de la democracia participativa. Así que los dejo con Jimena y después de su intervención quedará abierta la posibilidad de formularle preguntas. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Primera vez que estoy en Rosario y estoy encantada, el río, y he estado paseando por acá. Y espero poder transmitir un poco las experiencias que hemos vivido estos años en Bolivia, que han sido muy fuertes. Hay una cosa que se dice comúnmente en el ámbito de las ciencias sociales y políticas, y creo que es fundamental para el caso boliviano, y es que los movimientos sociales, los procesos políticos, las especificidades de estos procesos van mucho más adelante que la capacidad de las ciencias sociales de explicarlos o de responder a ellos. Entonces nos toca correr detrás de estos procesos a nosotros e intentar entender qué es lo que se está dando, qué sentidos nuevos se están construyendo. Entonces hay una serie de términos que han aparecido desde el 2000 o que han resurgido con fuerza y que articulan ciertos sentidos colectivos en Bolivia, entonces, y que están presentes en la nueva Constitución Política del Estado. Voy a intentar manejar algunos de ellos. Uno es el tema de la descolonización. Los múltiples sentidos que convergen en lo que es descolonización es un tema que todavía está en construcción. Lo mismo plurinacional, o lo mismo el carácter de pueblo o de lo comunitario que aparece tantas veces en la Constitución. El segundo elemento central como antecedente para empezar esta charla es lo que en Bolivia hemos llamado ya tradicionalmente el abigarramiento.
¿Qué significa esto? Una sociedad compleja donde el 62% es indígena, según el último censo, con 40 naciones o pueblos indígenas reconocidos. O sea, hay una heterogeneidad muy fuerte, con un proceso capitalista, pero no que articula a todas las sociedades, a todas las naciones. Es decir, tenemos tiempos e espacios heterogéneos, no completamente homogeneizados ni al capital, ni a la ciudadanía, ni a la idea de sociedad civil o individualización o a la del Estado-Nación. Entonces, en Aymara es un chenco, es un enredo, no es como un grupo de cabellos enredados conviviendo contradictoriamente y que generan rupturas o distanciamientos entre lo que es el Estado y la sociedad. Entonces, este abigarramiento que es producto de contradicciones de diferentes tiempos históricos, ¿no? Del tiempo histórico colonial, del tiempo histórico nacional, en diferentes estratos, es lo que parece que erupciona el 2000. Ahora, ¿cuáles son las condiciones históricas y políticas de estas transformaciones, de esta fuerza que a partir del 2000 y el 2003 hasta la llegada de Evo Morales el 2005 al gobierno, a la presidencia en Bolivia, son capaces de suspender el orden vigente anterior? ¿Qué nos dice? ¿Qué lecturas, qué sentidos se manejaban en todo este proceso de 5 años que permiten poner en cuestión los partidos políticos tradicionales, ¿no? La fuerza del neoliberalismo, la privatización de las empresas, etcétera, los procesos que hemos vivido en América Latina? Y quiero empezar con la explicación de dos horizontes. El horizonte nacional popular, que es a lo que le llama Zabaleta Mercado, que es un investigador, un sociólogo, fue un sociólogo boliviano excepcional, que son los movimientos y las interpelaciones al sistema dentro del Estado-Nación. Hay una serie larga que culmina con fuerza en la Revolución de 1952, donde mineros que interpelan a sectores campesinos movilizados por las tierras demandan una transformación desde el interior del Estado-Nación. Esta es una interpelación, una dimensión del proceso que aparece el 2000, reaparece el 2000, pero que estaba muy fuerte el 52 a partir de la nacionalización de los recursos naturales, ¿no? El sistema político boliviano logra interrumpirse con una demanda nucleadora central, que era la nacionalización del gas, que es el recurso central del Estado boliviano, ¿no? Los recursos naturales, de nuevo, por los bolivianos, que rememoraba las luchas de 50 años antes de la Revolución del 52, que fue la nacionalización de las minas en ese periodo, y la tierra es de todos, la reforma agraria. Sin embargo, no solamente habían esas voces, también aparecen liderazgos indígenas, reivindicaciones anteriores, mucho más anteriores, que le llamo el horizonte indígena o el horizonte anticolonial. Se empieza a hablar de las sublevaciones de Tupac Katari, Tupac Amaru de 1781, que son un antecedente fundamental al periodo de la independencia, del proceso de conquista, de un retorno a un periodo anterior a la conquista, de la descolonización del Estado. Parece que son una serie de demandas e interpelaciones que salen fuera del marco del Estado-Nación, porque leen el Estado-Nación y el proceso republicano como un proceso colonial también. O sea, una contradicción, una dominación nacional que se había articulado sin solucionar todas las contradicciones y dominaciones coloniales. Entonces surge desde fuera del Estado-Nación, aunque es canalizada por una vía dentro del Estado-Nación, la democracia, ¿no? La formación de un partido y las elecciones. Estos dos horizontes convergen en el 2000 con una fuerza sin precedentes. ¿Cuál es la diferencia con periodos anteriores? En general, todos los procesos de cambio interpelan a sectores populares y sectores indígenas. Cualquier revolución necesita esta interpelación, pero en la historia boliviana republicana, esta interpelación normalmente fue canalizada por sectores mestizos, ¿no? La independencia de 1809, ustedes van a recordar el bicentenario de la independencia de 1810, donde, aunque hay una participación de sectores mestizos e indígenas, la lectura posterior que se hace muestra a los sectores mestizos y sobre todo criollos blancos como aquellos que fueron capaces de lograr la independencia bajo un horizonte de Estado-Nación, construir una república, igualdad, libertad, fraternidad, etcétera.
El periodo de 1899, que hay una guerra civil, el ascenso del liberalismo, que convoca, desde un partido político criollo, se convoca a la movilización a sectores indígenas, pero bajo este liderazgo criollo. La revolución del 52, es decir, hay una convergencia de horizontes, pero en el periodo republicano el horizonte nacional popular y luego canalizado hacia las élites es el que prima y subordina las expectativas, las demandas, las interpelaciones de los movimientos indígenas. Esta subordinación del horizonte mestizo, del horizonte criollo más occidental, vinculado a procesos de transformación dentro del sistema del Estado, del sistema político generado por el Estado-Nación, produce una al momento final, y eso es lo más dramático, por ejemplo, en la Revolución del 52, genera una suerte de reproducción de las condiciones anteriores. Aunque en la Revolución del 52 los mineros bajan por las montañas, llegan a la ciudad, toman las armas del ejército, los campesinos están con ellos, al final nunca contiene un proyecto político propio, sino que se entrega este poder a un partido político externo, el MNR, ¿no? Un partido que gobierna los siguientes 50 años entre entradas y salidas, que transforma la revolución finalmente en un capitalismo de Estado. Entonces siempre hay pese a los momentos de insurgencia popular o insurgencia indígena, la canalización vuelve a ser la reproducción de las condiciones de vida anterior. La Revolución del 52 plantea, ya no va a haber indígenas, solamente van a ser campesinos, es decir, vamos a subordinar la estructura étnica por una estructura de clase. Pero el convertir a los indios en campesinos no soluciona el problema. La reproducción, el racismo se reproduce cotidianamente, ¿no? La violencia se estructura, además es un tipo de violencia étnica que no aparece de un grupo al otro, o sea, no son un polo indígena frente a un polo mestizo o un polo criollo, sino que es una violencia y una discriminación escalonada. Yo niego al de más abajo e intento aspirar al de más arriba, entonces es una violencia generalizada en la sociedad que se reproduce a pesar de una revolución que proponía una transformación profunda de la sociedad y con una participación popular, minera e indígena importante. Entonces, ¿cuál es la novedad de este proceso? La novedad es que, primero, el movimiento indígena hace una lectura, yo creo, muy clara y lúcida de los fracasos del 52. El primer hecho de que Zabaleta Mercado decía que no hay peor impotencia que la impotencia de la victoria. Yo creo que esta lección la aprende muy bien el movimiento indígena, ¿no? Porque los mineros, pese a tener el poder en sus manos, la victoria la sueltan a un partido político. El movimiento indígena posterior, en los 70 se crea un partido político indianista, pero que no tiene gran aceptación. En 96, el Evo Morales y todo el movimiento sindical e indígena articulado alrededor suyo decide fundar un partido político, se presta un instrumento político y luego crean el partido, el movimiento del socialismo, que entra a las elecciones con un proyecto propio, el Estado plurinacional, como se conoce en este momento, y que no sabemos muy bien todavía qué es, pero que representa en ese momento la posibilidad de una transformación desde el sujeto indígena, que logra interpelar, en este caso, vean la diferencia, a los sectores mineros, obreros, clases medias, a diferentes sectores de la sociedad, los nuclea, a partir de una demanda anterior, la demanda de la nacionalización de los recursos naturales, pero también a partir de una demanda de exclusión de la mayoría de la población en esta forma de Estado-nación. Entonces se dice, Bolivia, en la tradición política occidental, a una nación le corresponde un Estado. ¿Qué pasa en sociedades donde los pueblos indígenas y campesinos se identifican como naciones? ¿Qué hacemos en una sociedad donde existen muchas naciones y un Estado desarticulado esas naciones y que no las representa y que ha tenido un proceso histórico de más de 200 años buscando la asimilación y la homogeneización para lograr una nación que corresponda a un Estado? De ahí el término y la posibilidad de lo plurinacional, de un Estado plurinacional, es decir, de muchas naciones que puedan articularse manteniendo su independencia política, legislativa, ya vamos a ver ese tema, dentro de un Estado para cierta coordinación nacional. Entonces ahí surge el proyecto de Estado plurinacional a partir de un sujeto indígena. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para que el movimiento indígena logre interpelar a otros sectores, ¿no? Y articular estos sectores para poner en suspenso el orden político anterior? Es una fuerza que había